bien. O sea, la fascinación por el rojo. Discreta no es, definitivamente. Ay, qué bonito. Oye, me encanta el linfocito con su cuchillo. Qué cosa. Y el eritros, qué cosa bella. Oye, me encanta. ¿Y de dónde copiaste esto? Oye, está bello. Me lo voy a digitar. Me encanta. Voy a buscar en el internet y te apuesto que voy a encontrar. Ah, sí, qué bien. Uy, mira qué bonito. El complemento, cómo se despierta. Qué bonito. Ay, el gordito. Ah, qué triste. No tenía que ser gordito el gordito. Oye, está re bonito, ¿eh? Debo decir que está súper bonito. Ok, bueno, hablamos de que la hipersensibilidad es un grupo de patologías ocasionadas por la respuesta inmunitaria adaptativa inapropiada, exagerada frente a antígenos ambientales. La hipersensibilidad de tipo 1 dijimos que era la alergia, anafilaxia, mediada por IgE, estimulando la liberación de mastocitos y mediadores inflamatorios. Por este otro lado tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, que se llama también hipersensibilidad citotóxica, en donde, como han visto todos en sus trabajos, vamos a tener anticuerpos de tipo IgM o IgG actuando sobre antígenos que están en una superficie celular. Inmediatamente activamos el sistema de complemento y destruimos a la célula. El ejemplo es la enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuáles son las fases de esta hipersensibilidad? Bueno, obviamente sensibilización previa, y este anticuerpo generado va a ser dirigido a un antígeno en la superficie. Aquí está, por ejemplo, el eritrocito. El anticuerpo se ha pegado a los antígenos del eritrocito. Cuando se pega, genera opsonización, así que viene el macrófago y se lo come. Pero también activamos sistema de complemento y generamos lisis, opsonización y quimiotaxis. Y acabamos destruyendo a la celulita. Así que vamos a tener por aquí el anticuerpo unido a una superficie. Activamos complemento, estimulamos la opsonización y nos comemos a la célula en cuestión. O bien, activamos directamente complemento, liberamos mediadores en general para causar daño, lisis, inflamación. Y la otra opción de hipersensibilidad de tipo 2 era la que no causaba proceso inflamatorio, en donde teníamos anticuerpos en contra de un receptor. En este caso, el anticuerpo está unido al receptor de esta hormona, causando hiperestimulación. En este otro caso, tenemos al anticuerpo uniéndose al receptor de la acetilcolina para bloquearlo. Así que yo puedo bloquear al receptor o hiperestimular al receptor. ¿Qué enfermedad es esta? Donde tengo anticuerpos contra el receptor de la TSH. ¿Qué enfermedad es? ¿Qué? ¿Qué cosa? Todos se han copiado esta imagen. Se han basado en esto para hacer sus dibujos. Ay, no puedo creer. Hasta el último día, tarde. ¿Hay una ofrenda? Ojalá valga la pena porque... Pero igual te voy a ver el otro semestre, mi querido Jeremy. Sí, estoy casi segura.
Enfermedad aquí. ¿Ya la dijeron? Graves Basedow. Y está. No puedo creer. O sea, ay, parce, ¿quieres aprobar? Yo también que me porto contigo y tú mira cómo me pagas. ¿Merezco este trato? ¿Lo merezco? O sea, es un extra. Agradecida entonces, parce. Muchas gracias. No sé, el colmo. Sí, se nota. La del receptor que se une, la del anticuerpo que se une al receptor de la acetilcolina. Ya está en ella, dijimos. Ya está. Ok. Entonces, aquí están algunas enfermedades. Reacciones transfusionales, enfermedad hemolítica del recién nacido, anemias hemolíticas autoinmunes, púrpura trombocitopénica autoinmune, pénfigo, anemia perniciosa, rechazo agudo de injerto, síndrome de Gutt-Pasteur, hipersensibilidad a fármacos, miastenia y enfermedad de Graves. Ahora, fíjense que yo tengo hipersensibilidad a fármacos en la hipersensibilidad 1, o sea, alergia, pero también tengo reacciones de hipersensibilidad a medicamentos en la tipo 2. Hay también posibilidad de hacer este tipo de reacciones en medicamentos por producción de anticuerpos distintos a la IgE que van a unirse a superficies celulares causando daño. No se olviden que dijimos que podíamos tener autoantígenos modificados y eso era inducido por medicamentos. Entonces, ¿por qué podemos tener reacciones transfusionales? Se supone que ustedes que tenemos para la transfusión el requerimiento de hacer compatibilidad de grupo IRH, ¿cierto? Ustedes van a pedir grupo IRH para poder transfundir a un paciente, ¿verdad? Si su paciente es de sangre tipo A, ¿qué sangre le pueden transfundir? Si su paciente es sangre tipo A, ¿qué sangre le pueden transfundir? A, O y A y B. ¿Sí? ¿A B le puedo poner? ¿Por qué no? Porque tengo anticuerpos anti-B. Si yo le pongo a B, ¿qué va a ocurrir? Hemólisis. ¿Por qué hay hemólisis? Porque yo tengo anticuerpos contra estos antígenos de superficie sin sensibilización previa. Esto es algo evolutivo. Dijimos ya desde la primera clase que los anticuerpos anti-A y anti-B son anticuerpos naturales que hemos producido en algún momento durante la evolución. Así que siempre están presentes. No requiero sensibilización para estos, pero para otros. Entonces, si la sangre de paciente es A, le voy a poner O y A. Si mi paciente tiene sangre AB, ¿qué tipo de sangre le puedo poner? Obvio AB. ¿Y después? ¿Qué sangre le puedo poner? Todas, porque no tiene anticuerpos. El AB es el receptor universal. Si el changuillo es O, ¿qué tipo de sangre le puedo poner? Solo O, es donador universal, pero solo le puedo poner sangre O porque tiene anticuerpos naturales contra A y contra B. Entonces, si nosotros seguimos estas reglas, no deberíamos tener reacciones transfusionales, ¿cierto? Pero las tenemos. ¿Por qué las tenemos? Porque en los eritrocitos tenemos más de 20 sistemas antigénicos, con más de 200 variantes de antígenos eritrocitarios. Cuando nosotros transfundimos sangre a un paciente, solamente pedimos grupo A, B, O y RH. Nada más, estamos identificando 2 sistemas antigénicos de 20. Lo que quiere decir que si tu paciente tiene múltiples transfusiones,
puede tener reacciones por sensibilización a otros grupos. Yo tengo, además del ABO y el RH, muchos otros grupos. Aquí puse los más antigénicos en orden, que el DOFI, MN, pero hay muchos otros más. Si ustedes transfunden a un paciente en múltiples ocasiones, ¿qué va a ocurrir? Que se va sensibilizando. Va empezando a conocer estos otros antígenos, va reconociéndolos como extraños y va a empezar a atacarlos. Así que si tú tienes un paciente con múltiples transfusiones, que en cuanto le empiezas a transfundir, le empiezan a salir ronchas, se le empieza a dormir la lengua o empieza a tener dolor articular y fiebre, que es lo más característico, ronchas, dolor articular y fiebre, ¿qué van a hacer? Están en el ECOE con su simulador, le empiezan a poner sangre y el monito empieza a ponerse eritematoso con fiebre y dolor articular. ¿Qué van a hacer? Pero piensen ya, hagan algo. Ok, paras la transfusión, listo. Y luego, quitaste el estímulo, pero sigue habiendo la reacción todavía, porque hay anticuerpos dentro del paciente. Hay eritrocitos extraños dentro del paciente que ya le metiste. ¿Qué van a hacer para controlar esa reacción? ¿Qué le ponen? ¿Qué? Oh, ok, siempre funciona, siempre ayuda. No cura nada, pero ayuda. Ya, listo. Fisiológico. Luego, ¿qué le dan? ¿Qué le dan? Esteroides, por Dios. Esteroides. Está con una reacción de hipersensibilidad, le das esteroides. Y con eso le bajas. Incluso hay gente que considera pertinente, aunque esté haciendo reacción a la sangre, si la necesita, no tienes otro paquete, le sigues metiendo la sangre con esteroides. No es lo ideal, pero van a ver esas conductas en algunas ocasiones raras, pero es en pacientes que están con una anemia bruta, que ya ha tenido múltiples transfusiones y que siguen haciendo reacciones. No es lo ideal. Lo ideal en estos pacientes que son politransfundidos y multisensibilizados es hacer compatibilidad de grupo y subgrupos. No es habitual, pero en pacientes que lo requieran lo haríamos. Grupo y subgrupo. ¿Qué pacientes creen que requiere esta identificación de grupo y subgrupo? Pacientes que tienen leucemias, que les has transfundido mucho. Pacientes con anemia de células falciformes, que se les transfunde y se les transfunde y se les transfunde por años. Pacientes que tienen talasemias, que también se les ha multitransfundido. Esos pacientes politransfundidos requieren compatibilidad de grupo y subgrupo. Cuéntenme, por favor, en qué consiste la enfermedad. A ver, amiguito Jeremy, ¿en qué consiste la enfermedad hemolítica del recién nacido? No escucho a Jeremy como hombre. A ver, deje una última impresión decente. No, ya no las pudo dejar nunca. Jeremy. ¿No? Pero sí han hecho su cómic. Olmos.
laboratorio, por alguna situación va a haber intercambio de sangre que no es normal entre la circulación de la madre y el feto. Como el cuerpo de la madre detecta que hay LH desconocido, empieza a generar anticuerpos, principios IgM, que no van a atravesar la placenta, pero después por alguna otra situación vuelve a atravesar la sangre y ahí sí va a empezar a formar IgG que se atraviesa la barrera y empezar a hacer hemolisis en el feto. ¿Cómo lo previenes? La vacuna. ¿Cómo se llama la vacuna? No me acuerdo, pero es una vacuna que se pone en la madre. ¿En qué edad, en qué momento le pones la vacuna? Es apenas lo que se pase el RH. Ok, entonces en cuanto el bebé nace, ves el grupo sanguíneo que tiene y si es un RH positivo, la mamá negativo, le vacunas. La vacuna es solo para el RH y se llama Rogan. La vacuna de Rogan se pone en las primeras 72 horas luego del nacimiento siempre que el bebé sea RH positivo. Solo para RH. Si tengo incompatibilidad a grupo, que también ocurre, ahí no puedo hacer más nada. No puedo prevenir. ¿Cómo trataría? Nace el bebé. A ver. Tengo un bebé que tiene 5 días de vida, de madre RH negativo, y el bebito, no tengo en este momento en laboratorio reactivos para identificar grupos sanguíneos del bebé. Así que, pues solo lo observo. A los 5 días el bebito se pone ictérico. Va poniéndose ictérico, no demasiado. Le pido exámenes y tiene hemoglobina de 16 con hematocrito de 48, leucocitos de 10,000, bilirrubina total de 10, con indirecta de 6 y directa de 4. No. Indirecta de 9 y directa de 1. ¿Qué tienen? Repito, tiene 5 días, hemoglobina de 16, con bilirrubina total de 10 y bilirrubina indirecta de 9. ¿Qué tiene? Madre o negativo, no sabemos grupo del bebé porque no es reactivo. Hemólisis. Me preocupo, grave. Sí. ¿Qué opinan? 10 al 5.º día. Rocío, estás haciendo un gesto de... Bueno, yo no hago porque mi Botox no me lo permite, pero... ¿Nada? Justin. Es mucho. Eso les dijeron en bioquímica. Ese docente de bioquímica, un desastre, ¿no? ¿Qué información les daba? Hay que denunciar a ese docente. $10 de bilirrubina en el día 5 de nacimiento no preocupa a nadie. Cuando la ictericia empieza después del 3.er día y no sube más allá de 12, quizá 15, es una ictericia fisiológica neonatal.
Además, la hemoglobina está normal, entonces es ictericia fisiológica neonatal. ¿Qué pasó, Olmos? ¿Qué le estás mostrando al Justin? Ah, los valores. Ictericia fisiológica neonatal. Normal encontrar 10, 12 de bilirrubina en un bebito de 5, 6, 7 días. No pasa nada, es por inmadurez hepática. ¿Qué le recomiendan a la madre? Bañitos de sol. Eso, chicos, que estoy hablando en este momento, se lo tienen que aprender y lo tienen que recordar para pediatría, para exámenes de grado, porque en exámenes de grado la mitad de ustedes va a tener neonatos y les van a preguntar ictericia. Así que hagan el favor de repasar eso, porque les van a preguntar. Fija. Bueno, ahora tenemos otro chiquito del mismo cunero, pero este chiquito tiene 2 días de nacido, está amarillo como canario, ictericia psicocruces, tiene, este sí tenía grupo sanguíneo, ya llegó el reactivo, este es O positivo, la madre es O negativo, y tiene una hemoglobina de 7, con bilirrubina, estoy en el segundo día, segundo día de nacimiento del niño. Hemoglobina de 7 con bilirrubina total de 18 con indirecta de 16. ¿Qué tiene? Obviamente. ¿Les he dicho que los odio? ¿Ya les he dicho? ¿Sí? Lo confirmó. ¡Hablen! ¡Digan algo! Obvio. Obvio. ¿Cómo sé que está hemolizando? ¿Y qué más? Hemoglobina baja, bilirrubina indirecta, alta, eso es hemólisis. Hemoglobina baja, bilirrubina indirecta, alta, eso es hemólisis, que puede ser en enfermedad hemolítica recién nacido o en cualquier anemia hemolítica. Tú vas a ver hemoglobina disminuida con bilirrubina indirecta elevada. Eso es una regla. Si la hemoglobina está normal, no puede estar hemolizando. La hemoglobina debe bajar para que yo diga, está hemolizando. Así que hemoglobina baja con bilirrubina indirecta elevada, eso es hemólisis. Y es muy grave porque ese valor de bilirrubina en el segundo día de vida es crítico. ¿Qué le van a hacer a su paciente? Se puede morir o quedar sonso y estudiar medicina en la Univalle. Van a borrar eso de la grabación. Perdón, me equivoqué. Lo siento. Uy, con los capos que son ustedes van a editar eso y van a hacer un TikTok. La doctora. Listo. Fui. No por favor, me etiquetan cuando hagan esas cosas. Quiero saber lo que dice. Entonces, ¿qué le voy a hacer a este pobre niño? Antes de que acabe soncito. O muerto. Reaccionen. ¿Qué le van a hacer? Ok. Ok. Le pongo una transfusión sanguínea. Dice la doctora, con RH positivo. Y el bebé tiene un montón de anticuerpos contra el RH positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a hemolizar más. Y lo voy a acabar de matar. Bien por ti. Control de la sobrepoblación. O sea, no, pues hija, por Dios. ¿Qué le vamos a hacer?
pero la vacuna ya fue, o sea, la mamá, pero ya fue. El bebito ya está al borde de la muerte. ¿Qué le vas a hacer? O sea, la idea de la reina no está tan loca, pero en ese momento tengo que controlar el proceso para luego transfundirle, porque sí está con anemia, necesita transfusión, pero tiene anticuerpos ahí adentro, lo transfundo y peor es, necesito controlar el proceso primero para luego transfundirlo. ¿Qué le voy a hacer? No sirven los esteroides en este caso. Para que siga molizando, le voy a poner sangre B. AB. Dijimos que ¿qué sangre le voy a poner al O? Solo O. Le voy a poner otro. O sea, ustedes definitivamente lo quieren asesinar. Le voy a poner B, A, B. Listo, lo acabo de matar. ¿Qué le voy a hacer? No sirven inmunosupresores. ¿Por qué no sirven? Porque tengan en cuenta que la reacción no es por algo que está haciendo el sistema inmune del bebé. Son los anticuerpos que le pasó a su mamá. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo le puedo sacar los anticuerpos? El otro día que hablamos de enfermedades autoinmunes, en los tratamientos había una primera opción. ¿Cómo no se acuerda? Yo me acordaba, creo. Se puede hacer plasmaféresis para extraer los anticuerpos. Esa es una opción. Pero en este caso, lo que se hace primero es dar fenobarbital y meter al niño a fototerapia. ¿Por qué metemos al niño a fototerapia? Porque lo que me preocupa más que la anemia es la bilirrubina. ¿Qué pasa con la bilirrubina? ¿Dónde se acumula? Ustedes son inmunes. Ernestito, ¿dónde se acumula la bilirrubina? Ya les dije, ustedes son inmunes. Ustedes no se les puede acumular. Parce. En el cerebro. Atraviesa barrera hematoencefálica, llega a ganglios basales cerebrales, se acumula y produce kernicterus, enfermedad llamada también encefalopatía por hiperbilirrubinemia. Así que el problema es ese, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y el niño queda con daño neurológico permanente. Quedan sordos, quedan con parálisis cerebral, soncitos o muertos. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Fototerapia, fenobarbital. ¿Qué es el fenobarbital? Insisto, este es tema que tienen que dominar, ¿eh? El fenobarbital es un inductor del citocromo P450 que activa al hígado para ayudar en el proceso de conjugación. La fototerapia va a ayudar también en el proceso de conjugación para poder eliminar más rápidamente la bilirrubina. Los equipos de fototerapia actual son muy eficientes, han optimizado la longitud de onda, lo que ayuda a eliminar rápidamente la bilirrubina, pudiendo vigilar al paciente de manera conservadora, digamos. Si el niño sigue con aumento de bilirrubina, sigue con hemólisis, lo que hay que hacer se llama exsanguíneo transfusión. El exsanguíneo es un procedimiento que cada vez se usa menos gracias a los equipos de fototerapia actual, pero que en mis tiempos era de todos los días. Todos los días hacíamos exsanguíneos. Y hacíamos exsanguíneos con el cordoncito. Agarramos el cordón del bebé, sí, mira, aquí la patomégalia del bebé, ¿no? El cordoncito, metíamos por ahí nuestros catéteres y extraíamos sangre y metíamos. Sacas sangre sucia, digamos, y metes sangre limpia. Y le recambias la sangre completita. El objetivo es sacar por completo o tratar al menos de sacar los complejos inmunes, los anticuerpos, y reponerle la sangre que necesita. Así que el exsanguíneo es un procedimiento extremo para esta patología, pero la podemos prevenir, como ya dijeron, con la vacuna de Rogan. También tengo anemia hemolítica autoinmune.
La anemia hemolítica autoinmune se relaciona con un montón de factores, en especial medicamentos, aunque también tenemos anemias hemolíticas asociadas a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando yo tengo hemólisis en pacientes que tienen temperatura por arriba de 37 grados, hablamos de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes y es por IgG. Cuando hablamos de hemólisis, cuando la temperatura baja de 37, estamos hablando de anemias hemolíticas por anticuerpos fríos y es por IgM. Y las que más comúnmente vamos a encontrar son las asociadas a medicamentos, como la penicilina, la quinina, las sulfas, la alfa-metildopa. Estos medicamentos alteran los antígenos en la superficie eritrocitaria y provocan esta reacción autoinmune. Quitas el factor desencadenante y se controla el proceso. En la enfermedad de Goodpasture vamos a tener anticuerpos en contra de la membrana basal glomerular, generando, mira, este proceso inflamatorio que puede ocurrir tanto en el glomérulo como en los pulmones. El paciente va a tener nefritis y neumonitis. Muy difícil el diagnóstico. Bueno, aquí está lo mismo. Hipersensibilidad de tipo 3. En la hipersensibilidad de tipo 3 vamos a tener formación de inmunocomplejos. Normalmente los inmunocomplejos se van a eliminar en el sistema retículo endotelial, pero por alguna razón vamos a tener exceso de inmunocomplejos que se van a ir precipitando, activando complemento, causando lesión celular. La razón por la que estos anticuerpos se unen a antígenos y se empiezan a precipitar, la razón por la que tenemos exceso de inmunocomplejos puede ser por infección persistente, por inhalación de antígenos, por enfermedades autoinmunes o la presencia de crioglobulinas. Infecciones persistentes van a generar la persistencia, valga la redundancia, de un antígeno ambiental y esto genera mucha respuesta con mucha formación de inmunocomplejos que se van a ir precipitando en diferentes tejidos. Lo mismo pasa en la enfermedad autoinmune, pero con un antígeno propio, y en los problemas respiratorios con un antígeno inhalado. Esta es una enfermedad de Henoch, un síndrome de Henoch-Schönlein muy común en niños, y se va a observar cuando yo tengo infecciones persistentes de baja actividad con una respuesta débil de anticuerpos, pero permanente. Pasa en lepra, pasa en paludismo, pasa en dengue, en hepatitis vírica y endocarditis infecciosa, entre otras. Pero pasa en muchas enfermedades, incluso en un pinchurriento resfrío, puede haber una reacción de inmunocomplejos en algún paciente y tener un exantema que te puede asustar. Puede tener así lesiones como estas y tú te angustias con él porque es un bebé o es un niño y te puedes espantar. Pasa el proceso infeccioso y las lesiones dérmicas desaparecen, la púrpura desaparece. En el pulmón del granjero o del cuidador de palomas, los antígenos entran vía respiratoria. Aquí se forman los inmunocomplejos y se empieza a producir esa lesión por activación del sistema de complemento, causando fibrosis. Pulmón del granjero o del cuidador de palomas. En las enfermedades autoinmunes tenemos formación de inmunocomplejos que saturan el sistema retículo endotelial y activan complemento causando lesión. Lupus, Sjögren, Henoch, entre otros. Esta es otra imagen del Henoch. El Henoch es muy común, muy benigno también, aunque hay pacientes que hacen estas lesiones en el intestino y entonces sangran. Y ahí se complica. Pero habitualmente las lesiones son solamente en los pies, en las piernas, y los niños mejoran rápidamente, pero siempre hay evoluciones raras. Los inmunocomplejos que están formándose aquí van a irse precipitando, activando un sistema de complemento. Van a inducir liberación de sustancias vasoactivas, activar diferentes células, empezamos a liberar, activar complemento y liberar diferentes sustancias
lo que conocemos habitualmente como vasculitis. Estas enfermedades van a ser la enfermedad del suero, que es el prototipo de enfermedad de hipersensibilidad tipo 3, las vasculitis cutáneas, el eritema nodoso, que es este. En el eritema nodoso, que habitualmente se asocia al consumo de anticonceptivos o sulfas, pero en especial anticonceptivos, las pacientes empiezan a notar aparición de pequeñas tumoraciones en sus piernas, tumefacciones, nódulos ahí, que son rojos y que duelen un montón. Tocas esto y son puras bolas y duele muchísimo. Quitas el factor desencadenante y desaparece. Obvio, le ayudas con un poco de esteroides. Lupus artritis, poliarteritis nodosa, que es esta. Mira la inflamación de la arteria. La crioglobulinuria y la glomerulonefritis postinfecciosa. Estos complejos se depositan habitualmente en lugares que tienen gran permeabilidad, mucha presión y turbulencia. Ahí están, por ejemplo, los capilares glomerulares, los giros y las bifurcaciones de las arterias, los plexos coroides y el cuerpo ciliar. Los inmunocomplejos chiquitos atraviesan la membrana glomerular, por ejemplo. Los más grandes se quedan en la superficie, pero igualmente activan complemento y causan daño. Aquí tenemos ejemplos de vasculitis. Tenemos vasculitis de gran tamaño, de mediano tamaño, asociada a pequeños vasos y asociadas al ANCA, a los anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. Esta de por acá tenemos la arteritis de células gigantes y la de Takayasu. Por acá tenemos la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Por acá la que más llama la atención es la enfermedad de Henoch. Y por acá, asociadas a anticuerpos anticitoplasma neutrófilo en pequeños vasos, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis de Sjögren-Strauss. Esta tiene eosinofilia. Entonces, lupus, poliarteritis nodosa, glomerulonefritis postestreptocócica y enfermedad del suero. Una curiosidad de la glomerulonefritis piel. Cuando el estreptococo afecta vía respiratoria, la complicación podría ser fiebre reumática. Cuando digamos que tenemos fiebre escarlatina o erisipela por el estrep, la complicación puede ser glomerulonefritis postestreptocócica. Así que se asocian más los estrep que afectan piel a generar glomerulonefritis postestreptocócica y los que afectan la faringe a fiebre reumática. ¿Qué es la enfermedad del suero? La enfermedad del suero es una enfermedad benigna, transitoria, en donde tú administras una gran cantidad de antígenos solubles. Por ejemplo, le transfundes a alguna cosa a tu paciente, le pones, no sé, albúmina de chancho, y aquí hay mucha albúmina. Estás generando una reacción a esa albúmina, empiezas a producir anticuerpos, se forman inmunocomplejos aquí. Mira, aquí empiezan a subir los inmunocomplejos y hay un pico de producción de inmunocomplejos que son tantos que el sistema retículo endotelial no los puede liberar. Así que se empiezan a precipitar hasta que eventualmente los eliminas. Esta es la formación de inmunocomplejos. Está subiendo y luego empieza a bajar hasta desaparecer. Y los anticuerpos empiezan a subir acá hasta mantenerse. La clave aquí es esta, la formación de inmunocomplejos. Hay tanto antígeno que forma mucho inmunocomplejo, no lo puedo eliminar, entonces empieza a precipitar hasta que lo elimino. El proceso de precipitación incluye fiebre, vasculitis, artritis y nefritis. A los pacientes les da esto. Fiebre, vasculitis, artritis y nefritis. Fiebre y dolor articular, típico. Y este proceso, estos datos clínicos desaparecen solitos.
Aparecen luego de 7 a 10 días de la administración del antígeno y duran 4 o 5 días y desaparecen. Completamente transitorio. Es lo que pasa cuando tienes dengue, que de repente tienes dolores articulares y luego desaparecen. ¿Por qué hay dolor articular? Por la precipitación de inmunocomplejos. Luego tenemos la última de las hipersensibilidades, la hipersensibilidad retardada, que va a presentarse de manera más tardía, 24 a 72 horas. Los que median este proceso son linfocitos citotóxicos en un grupo y linfocitos CD4 en otro grupo. Los CD4 generan hipersensibilidad retardada propiamente y los CD8 citotóxica. Vamos a activar macrófagos, vamos a generar granulomas, vamos a lesionar un órgano de manera específica y para variar siempre requerimos sensibilización previa. La de contacto aparece 48 a 72 horas después del contacto con la sustancia y genera un eczema. Vamos a encontrar en la histopatología linfocitos, macrófagos y edema de dermis y todos estos son los factores que pueden desencadenarla. Níquel, cromo, goma, tintes, perfumes, maquillajes. La reacción de tuberculina aparece también 48 a 72 horas después de la administración del antígeno. Vamos a encontrar linfocitos, monocitos y macrófagos y es típico para evaluar la respuesta celular, más que para el diagnóstico de tuberculosis, para evaluar la respuesta celular. El granuloma, la formación de granulomas, ocurre 28 días después del contacto con el antígeno. Hay un endurecimiento de la lesión. Vamos a encontrar todas estas células, macrófagos, células epitelioides, células gigantes y mucha fibrosis. Y se debe a la presencia de forma persistente del antígeno o de complejos antigénicos que no podemos degradar, como por ejemplo el talco. Aquí está una dermatitis de contacto que muy comúnmente se debe a aptenos, moléculas de bajo peso molecular, lipofílicas, que pueden quedarse en lugares distintos del surco de las proteínas del complejo mayor. O en el mismo surco, pero al quelarse generan una reacción exagerada e inapropiada. ¿Cuáles son los microorganismos que generan esta hipersensibilidad retardada? Tuberculosis, lepra, Listinosis gyrovecus, cándida, histoplasma, criptococos. En parásitos Leishmania, virus muy variados, pero la verdad que no hay demasiado. Y el níquel súper frecuente en dermatitis de contacto. Aquí está la respuesta. Mira, los CD4 activan a los CD8, se genera inflamación y se produce lesión. Esta es la retardada. CD4. Cuando activamos directo al CD8, vamos a tener citólisis directa. Esta es la reacción de tuberculina. Aplicamos el antígeno, algunos derivados de Mycobacterium tuberculosis, y vamos a generar un proceso inflamatorio que se ve claramente instalado a las 48 horas. Y aquí está la inflamación. Todos nosotros deberíamos tener un PPD discretamente positivo porque hemos sido vacunados. Si tenemos un buen sistema inmune con una infección activa, va a ser un PPD súper positivo. Y si yo tengo una infección activa con sistema inmune disminuido, el PPD va a ser negativo. Así que el PPD o la prueba de tuberculina no necesariamente dice que tienes tuberculosis activa. Lo que te permite hacer es estudiar la eficiencia de la respuesta inmune celular. Aquí en esta respuesta de tipo tuberculina vamos a tener a las 4 horas neutrófilos, o sea, lo primero que llega son neutrófilos para presentar antígenos con macrófagos. Luego vienen ya monocitos y linfocitos T. Macrófagos predominan a las 48 horas y se resuelve a los 7 días. Si el antígeno persiste, entonces hay hiperactivación del macrófago con formación de granulomas. La reacción de hipersensibilidad 4 más común y más importante es la granulomatosa, donde
como ya dijimos, por persistencia de microorganismos intracelulares, hay estimulación crónica de linfocitos T, liberación de citocinas y formación de granulomas. Infecciones ya las mencionamos, pero sin infección tenemos sensibilidad al circonio, al berilio, sarcoidosis, enfermedad de Crohn, talco y sílice. Aquí están las células típicas, las epitelioides, típicas de hipersensibilidad granulomatosa, derivan de macrófagos bajo estímulo prolongado de citocinas. La secreción continua del factor de la necrosis tumoral incrementa su producción generando inflamación. Las células epitelioides se fusionan y forman una célula gigante multinucleada, también conocida como célula de Langham. Es el granuloma, que va a tener un núcleo con necrosis a veces. Luego tenemos acá un anillo de células epitelioides y macrófagos, rodeado de un anillo de linfocitos con fibrosis periférica. En tuberculosis tenemos necrosis caseosa, que no siempre encontramos en otros granulomas. Ejemplos de reacciones de estas, además de la tuberculina, tenemos la de Montenegro y la de Mitsuda, que es para lepra. Lepra es una enfermedad granulomatosa de la piel y de los nervios. Muchas variedades de esta lepra. Hay algunos leprositos, mira, sin deditos. Pobrecitos. Este es un tuberculoso de película. Digo, un leproso de película. ¿Qué puede ser tuberculoso también, no? Tuberculosis, también reacciones granulomatosas. La primera es el nódulo de Kohn, que luego se calcifica y luego se reactiva. Y cuando se reactiva tenemos acá las infiltraciones apicales típicas. Esquistosomas, que también generan granulomas. Hemos hablado que la granulomatosis por esquistosoma produce cirrosis hepática. Sarcoidosis, es un granuloma por sarcoidosis. Acá también. Y miren las manos, en la piel, en los ojos. Muy difícil el diagnóstico de sarcoidosis. Y acabamos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todos entienden qué dice? Un useless empty brain. I'm sorry for my pronunciation. An useless empty brain, you know? Understand? You know what I mean? No. Bueno, entonces lo buscan o le preguntan a alguien que sepa. Okidoki. Vamos a pasar lista. Y hemos concluido oficialmente